bienvenidos a este nuevo webinario que estamos organizando en CAME. Mi nombre es Gastón Saint-Pierre, productor hidropónico de Mar del Plata. Pueden seguirme en las redes como Don Lechugón. Hoy vamos a estar hablando, ya en esta cuarta edición, de variedad de semillas, registro y tipo y calidad de aceites que se pueden formular a través del cannabis. Quiero agradecer a las instituciones que forman parte de este webinario, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Catamarca, a la Asociación Civil Ciencia Sativa y a todas las asociaciones y ONG que han impulsado este webinario y que han convocado a tanta gente. Quiero agradecer especialmente a la ingeniera agrónoma Emilia Roberts, que es asesora técnica de la Secretaría de Proyectos Especiales y Desarrollo Productivo, como también a Peter Aboitis, que es agente de Proyecto de Cambio Rural, que han organizado este evento y conseguido los expositores, que son una maravilla. Así que mil gracias a ustedes por todo esto. Les quiero comentar que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, es una entidad gremial empresaria que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país, agrupando a más de 600.000 pymes que emplean a 4.200.000 trabajadores registrados. Con un profundo espíritu federalista, propende a la defensa de los intereses de las entidades asociadas y sus pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, pertenecientes al territorio argentino. La amplia presencia de CAME radica en la labor constante y de tratamiento diferenciado de los temas de cada uno de sus sectores y secretarías. Comercio y servicios, industrias, parques industriales, turismo, mujeres empresarias, CAME joven, economías regionales, construcción, responsabilidad social empresaria, CAME educativa, programas de financiamiento, comercio exterior y rondas de negocio. En ese sentido, la actividad del día de hoy la hemos organizado junto al sector de economías regionales de CAME. Cabe destacar la presencia de Eduardo Rodríguez, el presidente del sector de economías regionales de CAME, y Jorge Pasos, consejero titular de CAME y presidente de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros berries. El sector de economías regionales de CAME, por su parte, desde el año 2009, hace escuchar la voz de los iniciadores del proceso económico, los productores agropecuarios pymes, a fin de poner en relieve sus prioridades en la agenda gubernamental. En la actualidad representa a 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país, de más de 30 complejos productivos. Uno de los objetivos principales del área es ofrecer espacios genuinos de participación para la planificación colectiva de estrategias de desarrollo sustentable de las economías regionales. Quiero que empiece Jorge Pasos dando la apertura, consejero titular de CAME. Gracias, Jorge, por brindarnos este espacio para difundir. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, celebro esta actividad, la cuarta en lo que va del año. Realmente nos sorprende la dinámica, la cantidad obviamente, de participantes. Al momento casi 300 son los que estoy visualizando en este momento, que habla de la importancia, de la calidad de los expositores y de la actividad que desde CAME se propicia para darle lugar a la difusión y al conocimiento, que en definitiva es lo que nos interesa que todos puedan participar. Somos parte de las economías regionales. Aprovecho, por supuesto, a saludar a todos los colegas y fundamentalmente acompañar este esfuerzo de todos, un esfuerzo colectivo en ampliar este campo de conocimiento y obviamente estar abiertos desde nuestra entidad, nuestra querida entidad, y desde economías regionales en particular, para lo que necesiten, entendiendo que obviamente el trabajo conjunto y el trabajo y el esfuerzo de todas las entidades que se mencionaron, que están presentes, hacen posible toda esta actividad. Así que les deseo una muy buena jornada y nada, los dejo ahí con el primer expositor y continuamos ahí atentos a poder. Y por supuesto, después Gastón va a explicar que hay lugar para las preguntas y demás que pueden ir anotándolas. Que tengamos una buena jornada. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero destacar también la presencia de Emilio Ramassi, secretario de Proyectos Especiales y de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Catamarca, del doctor Ruiz Riegel, director del Centro Regional INTA Catamarca, La Rioja. Hoy vino en su representación José Luis Ladú, director del INTA Chilecito, La Rioja. José Luis, bienvenido. ¿Querés decir unas palabras? Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por la invitación. Y en esta oportunidad me toca estar del lado del panel, porque en los 3 seminarios anteriores estuve como participante a full, que son muy interesantes estos seminarios digamos, yo lo hablo desde lo institucional y desde todo, por la demanda que paso a paso vamos teniendo todo en este tema del cultivo del cannabis medicinal.
Así que agradecidos, dejo los saludos del ingeniero Riedel, a quien hoy estoy reemplazando y no pudo participar por cuestiones particulares, y bueno, augurarnos una muy buena jornada que por la temática es que por demás interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como bien mencionó Jorge Pasos, hay 3 charlas previas. Este es el 4º webinario de cannabis medicinal. Los 3 anteriores se pueden ver en el sitio oficial de YouTube de CAME sitio oficial, lo van a encontrar porque varios me han estado preguntando dónde conseguir las charlas anteriores, que son todas muy, muy completas, así que al que no los haya visto, métanse, que además hay un montón de charlas más de hidroponía y cuestiones de CAME. Quería tomar un espacio para presentar a Nacho Hernández, es presidente de APUCAM, y en este momento es integrante y formador de la flamante nueva asociación de hidroponistas. Yo creo que va a haber una simbiosis importante entre los hidroponistas y los cannabicultores, porque a partir de estas charlas muchos cannabicultores me han preguntado de hidroponía y viceversa. Así que bienvenido, Nacho. Bueno, presentate y contanos de cómo viene esto de la nueva asociación. Que de hecho, Jorge Pasos, también estuvimos juntos en una reunión con Dani Schoenfeld, reunidos, tratando de elaborar un poco todo esto. Bueno, desde ya, bueno, saludos a todos y a todas los oyentes y a todos los panelistas. Desde ya agradecidos por esta participación. Siempre es bueno y siempre me motiva formar parte de estos espacios. Y nada, creo que estoy en representación de la Asociación de Productores Hidropónicos, que es nueva, se está recién empezando a conformar. Justamente estoy hoy acá porque, bueno, yo inicialmente entré a través de la hidroponía por el cannabis y justamente se conformó esta idea, se nació de crear esta asociación por toda la historia y la lucha que se viene dando desde las asociaciones de canábica, como en el caso de hoy que tenemos acá, bueno, está ReproCam, está Ciencia Sativa, como conocerán muchas otras que forman parte del Consejo Honorario Consultivo de Nación. Así que bueno, eso da un claro ejemplo de la importancia de que son las asociaciones que con el fin, ¿no?, de unirse e informar para la obtención de un bien común. Entonces eso yo creo que es algo que nos dejó muy claro la historia más que nada del activismo canábico, que es algo que tenemos que empezar a formar y a forjar para el futuro. Y bueno, es claro la vinculación que hay entre la industria hidropónica y el cannabis. O sea, yo gracias a eso fui, ante la necesidad y la búsqueda también de mi profesión, yo soy ingeniero químico en verdad, pero a través del afán de mientras se está regulando todo el cannabis, yo empecé a trabajar y asesorar a productores hidropónicos, y ahí fue donde lo conocí a Daniel Schoenfeld, y ahí donde fue naciendo todo el proyecto de la Asociación Civil de Productores Hidropónicos. Así que va a ser muy interesante, y yo creo que esta sinergia ya se dio, ya nació por sí solo, pero bueno, es muy importante que este intercambio de información se mantenga a lo largo de todos estos años, y que bueno, hay mucho trabajo para hacer, y como siempre decimos dentro del cannabis, el que haga bien las cosas va a haber lugar para todos y todas. Así que bueno, nuevamente muy agradecido por este espacio, y bueno, a poner el oído y a prestar atención, que seguramente va a haber mucho que aprender. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, mencionarles que ahora va a empezar a hablar Mariano Mangieri, pero ya pueden ir dejando las consultas escritas por chat, que al final vamos a ir haciendo una ronda de preguntas. Nacho, bueno, vos la tenés bastante clara, así que también podés contestar si tenés ganas, si hay alguna que te resulte. Así que bueno, nos metemos ya de lleno en la charla. Te presento ingeniero agrónomo Mariano Mangieri, representante de la Dirección de Registros de Variedades del INASE. Vas a hablar de semillas y registro de variedades. También vas a tomar la posta por la doctora Villamayor, ¿no?, que por fuerzas mayores hoy no pudo presentarse, pero bueno, te tiraron a vos el fardo. Sí, bienvenido, Mariano, bienvenido. Muchas gracias, Gastón. Es un placer y un honor que recibir esta invitación y bueno, poder echar un poco de luz a tantas dudas generales que se presentan a lo largo de todo el país, ¿no?, respecto a qué variedades utilizar en los proyectos, se pueden inscribir variedades, cómo, y bueno, la verdad que para mí es un honor y una buena oportunidad también para aclarar muchas de las dudas que se presentan en todos los proyectos y en todos los obtentores que pretenden inscribir variedades. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, dale. Te paso, mientras compartís pantalla, yo ya veo que hay algunas preguntas, que por ejemplo, ¿cuál es la ventaja entre producir de manera hidropónica? O, bueno, esa, Nacho, por ahí también la podés contestar. Así que, si ven alguna pregunta, cualquiera de los, Alejandro, Mariano, Nacho, que ya ven que son preguntas
incisivas que vale la pena, ya anótenlas y ya toman la posta para responder estas preguntas. Yo igualmente voy a hacerlas al final. Mariano, todo tuyo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de la inscripción de variedades de cannabis sativa en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Yo soy examinador varietal de la Dirección de Registro de Variedades del Instituto Nacional de Semillas. Bueno, antes de hablar un poquitito de lleno de los registros, quería, digamos, echar un poquitito de luz respecto al tema del uso de variedades dentro de los proyectos aprobados en el marco de la Ley 27350. Porque muchas veces surge la duda de si hay que inscribir variedades para utilizarlas en el proyecto o no. Bueno, la respuesta es que no, o sea, pueden utilizar las variedades que quieran dentro del proyecto para investigación o para la producción de aceite medicinal dentro de lo que establece para la patología de epilepsia refractaria. Pero tenemos, bueno, unos pequeños requisitos que son que se presente el anexo 2, que es el descriptor morfológico de la variedad, y para el caso de las variedades extranjeras, que se declare el origen genético, digamos el mismo. Para el caso de las variedades nacionales, no. Esto es importante porque hay muchos proyectos que ya están en marcha y nuevos proyectos que están presentando que se les presenta esta duda, ¿no? O sea, ¿yo tengo que inscribir antes de poder arrancar o no? Bueno, la respuesta es que no. Pueden inscribir o no, pero para el proyecto en sí no es necesario. Ya pueden arrancar con las variedades que consigan, por supuesto, presentando el anexo 2, porque es a partir del mismo donde nosotros con diferentes inspecciones realizamos el control de la trazabilidad. Bueno, como les mencionaba, yo estoy en la Dirección de Registro de Variedades, que es el área del INASE, que está organizada en una parte técnica y una parte administrativa, que se encarga de llevar adelante estos dos registros que les mencioné, el Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. ¿Qué significa que una variedad esté inscripta en el Registro Nacional de Cultivares? Bueno, que se encuentra habilitada para comercializar. Ese es el punto más importante. Pero hay una excepción con el caso de cannabis sativa, que es dentro del marco de la 27350. ¿Qué significa esto? El obtentor que inscriba en RNC no va a poder vender a mansalva a quien pretenda utilizar estas semillas, sino que únicamente los que pueden acceder son la gente inscripta en el ReproCan, aquellas personas que están inscritas en el ReproCan, y aquellos proyectos aprobados que necesiten abastecerse de variedades para llevarlos adelante. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Bueno, tiene una denominación el cultivar para inscribirse, que lo identifica, una descripción que la llevan adelante en el anexo 2, tiene un responsable del mantenimiento de la pureza varietal y tiene un origen genético conocido. Acá hay un punto también con el tema de las variedades extranjeras y las variedades nacionales, con el tema de la resolución conjunta firmada con el Ministerio de Salud y el INASE. No es un requisito que las variedades nacionales declaren el origen genético. Ahora me voy a explayar en las sucesivas diapositivas, pero respecto al origen genético no van a tener que declarar qué variedades cruzaron, sino qué se hizo. ¿Se entiende? Bueno, y es muy importante que tengan en cuenta que este registro solo habilita comercializar, no da derecho de propiedad, no da derecho de obtentor. Bueno, ¿qué es lo que significa que esté inscrito en propiedad? Bueno, que tiene un título de propiedad vigente, que ese título le da el derecho de obtentor para las variedades que inscribe, y este registro por sí solo no habilita comercializar. O sea, únicamente da el derecho de obtentor para proteger sus semillas. Bueno, dentro de los requisitos, ¿qué información se tienen que presentar para realizar estos trámites? Tenemos una solicitud de inscripción general. Bueno, y en el caso de cannabis, una particularidad que es la constancia del Ministerio de Salud de la Nación, que lo establece el artículo 4 de la resolución conjunta, donde, bueno, acá hay dos caminos. Para los que son proyectos aprobados,
desde el Ministerio de Salud la decisión que se tomó es realizar un informe técnico mencionando las variedades que se pretenden inscribir. Es decir, yo como proyecto aprobado puedo inscribir variedades, si lo declaró dentro del proyecto que iba a realizar fitomejoramiento, sí, pero no va a presentar la resolución per se para la solicitud de inscripción, sino que va a tener que presentar un informe técnico adicional donde se mencione qué variedades se van a inscribir. Y, por supuesto, el Ministerio de Salud para ese informe técnico tendrá los requisitos que establece, porque no es lo mismo un obtentor que no esté aprobado en un proyecto dentro de la 27350 que quiera obtener una autorización del Ministerio de Salud, que un obtentor que esté trabajando dentro de un proyecto y ya lo tenga. Son dos caminos diferentes porque tiene que salir una resolución que apruebe, tanto sea el proyecto para producción de aceite o para investigación, dentro de la 27350. Después, bueno, tiene un anexo 1, que son los datos del solicitante, el anexo 2 que les mencionaba, la descripción morfológica, fisiológica, fenológica del comportamiento sanitario del cultivar. El anexo 3, que es la fundamentación de la diferenciación, que únicamente es un requisito para el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, no para el Registro Nacional de Cultivares. Luego el anexo 4A, que es el procedimiento para el mantenimiento de la pureza varietal, donde se declara quién lo realiza, dónde y cómo. Y bueno, el anexo 4B, el tan controvertido origen genético, donde se ha establecido que para las variedades nacionales, para las personas que han estado desarrollando cultivares y trabajando en este tiempo, no tengan que declarar el origen genético, sí en variedades extranjeras, pero igualmente las nacionales tienen que declarar el método de obtención, la historia del mejoramiento, qué trabajo se realizó. Eso es importante, porque es uno de los requisitos para escribir un cultivar es que sea una nueva creación fitogenética, que tenga un trabajo de mejoramiento atrás, ya sea por selección de población, por cruzamiento, pero que se demuestre en ese anexo el trabajo realizado. Después, bueno, tenemos el anexo 4C, que es la condición de OGM de la variedad. Bueno, para cannabis no hay eventos aprobados al momento en el país, por lo tanto va a ser no OGM, y también pueden declarar en el anexo 4C toda otra información complementaria que crean necesaria. En el caso de solicitantes extranjeros, deben tener un representante con domicilio legal en la Argentina y deben presentar un poder que los avale a actuar como tal. Eso es importante. Y este poder tiene que tener la firma del poder dante debidamente certificada, si está en otro idioma debe estar traducida por traductor público nacional, y tiene que estar legalizada por apostilla de la Haya o por intervención consular en el país de origen. Eso es un requisito importante para que uno, cuando recibe una solicitud extranjera, pueda darle curso. Bueno, además requisitos. Novedad comercial, esto para lo que es propiedad, ¿no? Novedad comercial. ¿A qué se refiere con novedad comercial? Bueno, una variedad para inscribirse en propiedad no debe haberse difundido en el territorio nacional al momento de presentar la solicitud, ni en el extranjero hasta 4 años antes de presentar la solicitud. Si no, no puede acceder a inscribirla en propiedad. Tiene que ser diferente, homogénea y estable. Bien, diferente a todos los cultivares que están inscriptos y que están en trámite previo a la presentación de ese cultivar. Hoy en día, al momento, no tenemos cultivares inscriptos de cannabis sativa. Después, bueno, tiene una denominación y tiene tasas y aranceles. Que el arancel de diferenciación son unos 6.000 pesos y después el pago de anualidad por el título de propiedad son unos 12.000 pesos. Acá es importante tener en cuenta que esto es para propiedad, pero para el Registro Nacional de Cultivares no tiene que cumplir con el requisito de novedad, pero sí con el requisito de diferente, homogénea y estable. Y no es arancelado el Registro Nacional de Cultivares. Y también tiene que tener una denominación, por supuesto. Respecto, cuando uno recibe una solicitud y evalúa el anexo 2, si bien las primeras solicitudes corren con ventaja, porque hoy en día no hay muchas variedades en el sistema en trámite, por lo cual hace más sencilla su diferenciación, pero nosotros como técnicos vamos a ir a los establecimientos de los obtentores, a verificar las descripciones, a verificar la homogeneidad. Eso es muy importante. Tenemos ciertos lineamientos donde
queremos tener 2 parcelas de 200 plantas para poder evaluar los caracteres y la homogeneidad del mismo, y con las sucesivas campañas, dependiendo de cómo esté el trámite, evaluar la estabilidad. Bueno, estos trámites se realizan con la plataforma TAD, que es la plataforma de trámites a distancia. Hay un manual de usuario para descargar, también lo puedo facilitar. Tiene sus particularidades como toda plataforma, pero hace más sencillo todo para que cualquier persona de cualquier punto del país pueda iniciar el trámite. Pero siempre digo lo mismo, o sea, no iniciemos el trámite si no tenemos la autorización del Ministerio de Salud, porque la respuesta a esa presentación va a ser que se presente la autorización del Ministerio de Salud, porque por la resolución firmada no podemos dar curso al mismo. Dentro de la plataforma TAD, pueden escribir Instituto Nacional de Semillas y encontrarán los trámites disponibles dentro de este organismo. Tenemos la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. ¿Qué sucede cuando una variedad ya está inscripta? Bueno, después de todos los procesos técnicos que se hicieron, la evaluación por la Comisión Nacional de Semillas, todo el tema legal completo de que el representante legal pueda actuar como tal, poderes, etcétera, se incorpora al Catálogo Nacional de Cultivares, y eso está disponible en la página web del INASE. En la misma pueden buscar por número de registro, especie, condición genética y el nombre de cultivar, para constatar que la misma está inscrita en el sistema. Bueno, muchas gracias. Estimo que debe haber muchas preguntas. Voy a ver al chat. No sé si, Gastón, querés guiarme, querés que las responda yo directamente. ¿Las seleccionás? Sí, las hacemos al final, las preguntas. Hacemos un ping-pong con todos los temas juntos. Perfecto, pero para hacer un pantallazo importante, aquellas personas que tienen variedades nacionales en desarrollo, ya desarrolladas, tienen la ventaja de que no hay que declarar origen genético, pero sí traten de explayarse y de integrar todo el proceso de mejoramiento que se realizó al detalle, porque eso es muy importante para nosotros, para identificar que es una nueva variedad. Es clave. Y el tema del permiso con el Ministerio de Salud para dar cumplimiento a la resolución es sumamente importante para nosotros. Agradezco y bueno, responderé las preguntas después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Presento al farmacéutico Alejandro Bucchiarelli, profesor de la Universidad, ahí se me corrió, acá, de la Universidad Nacional del Sur y cofundador de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis Medicinal, ReproCam, calidad de aceites y fitopreparados. Bienvenido, Alejandro. Hola a todo el equipo, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Voy a tratar de compartir pantalla. Por acá. ¿Se alcanza a ver? Vamos a ver. Se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Bueno, la idea es un poco hablar de algunos aspectos que tienen que ver con los parámetros de calidad, de eficacia, de seguridad, de preparaciones a base de cannabis sativa. Voy a hacer un breve repaso en algunos aspectos, pero fundamentalmente me voy a focalizar en algunas motivaciones. ¿Por qué es importante lo que se refiere a control de calidad de preparaciones de cannabis? ¿Y cuál es el sentido un poco de esta necesidad? ¿Qué es lo que estaba pasando un poco en Argentina con el acceso a productos a base de cannabis? Y cuando uno acude a internet a buscar un preparado de cannabis medicinal o simplemente escribe la palabra cannabis, aceite de cannabis, aparece la magia de internet. Aparecen búsquedas al azar, si uno las realiza en sitios web de Argentina, en portales de venta libre, donde, por ejemplo, podemos encontrar avisos como este: aceite de cannabis medicinal
30 mililitros más una crema de regalo. A la izquierda vemos estos fitopreparados artesanales, vemos cremas, ungüento de coca, cosas que un poco nos llaman la atención, ¿no? Cómo es que esto se vende libremente, y por otra parte nos cuesta mucho registrar un producto, no solo en lo que implica un suplemento dietario, sino un medicamento, una especialidad medicinal, o bien un medicamento herbario, que sería una categoría acorde para un extracto vegetal. Cuando empezamos a mirar, vemos artículos vendidos, vemos preguntas que hacen personas interesadas en la temática, si es recomendable, por ejemplo, para un paciente con cáncer de colon e hígado, y las respuestas de estas personas que venden como si fueran profesionales del área médica, afirmando que por supuesto que cura el cáncer. Si se puede retirar cerca de la estación Lanús, ¿sí? ¿Dónde está ahí la custodia del medicamento? Estoy hablando cuando estos procesos tienen que ver con lo comercial. No estoy hablando de cuando una persona usuaria, un cultivador o una ONG, a la cual pertenezco, por ejemplo, puede hacer la donación de un material. Estoy hablando de que acá no se sabe lo que ocurre atrás. Por otra parte, se hacen consultas respecto a porcentajes de THC y de CBD. Se hacen consultas respecto también a enfermedades que tienen que ver con procesos carcinogénicos, y por supuesto acá hay personas con mucha angustia que acuden al cannabis y muchas veces compran estos productos en redes sociales. Se pregunta si hay disponibilidad de stock, se habla en este caso la persona que vende dice que hay un amplio stock de estos productos, realmente está copiando productos a base de cannabis y encima los comercializa, no es que los dona para una buena causa. A su vez también vemos otras, por ejemplo, consultas que tienen que ver cuánto duraría un gotero, cosa que esta persona que vende este producto en este portal de internet le dice que le va a durar 3 meses. Es imposible estimar cuánto va a durar un tratamiento porque cada paciente tiene una condición fisiopatológica distinta. Entonces, esto es un llamado de atención de por qué tenemos que controlar la calidad, y estos parámetros son relevantes para cualquier producto que uno quiera registrar. Y a su vez también aparecen preguntas de cuánto CBD tiene, recordando que el CBD es un cannabinoide con acción antiepiléptica, entre otras situaciones, y esta persona le dice que tiene un 18%. La pregunta acá es, ¿esta persona lo habrá mandado a analizar? ¿Estará hablando de un producto que está inscripto bajo un ministerio? ¿Estará utilizando un equipo de HPLC o un cromatógrafo gaseoso para analizar y declarar un 18%? Bueno, estos son los peligros que tenemos en las redes sociales, a tal punto de que, por ejemplo, aparecen también estos productos, se los promociona como flores variedad medicinal, no existe flores variedad medicinal, aparecen dosificaciones de 3 a 5 gotas sublinguales recomendadas, sin saber qué concentración tienen, y aparece una nueva especie vegetal que no es cannabis sativa, si miran el rótulo es sativa cannabis, acá le han cambiado el nombre, ¿sí? Estas son cuestiones que ocurren, parece divertido, y es divertido en cierta forma, pero en realidad es una realidad que está ocurriendo, no solo en Argentina, en otros países también. Se habla de renovar el gotero con un importante descuento, ¿sí? Como si fuera un producto comercial de esas tiendas de internet o de la tele que promocionan los productos de estas Sprayet y ese estilo. Bueno, esas son cuestiones que ocurren hoy. Por eso es importante el compromiso de todos los actores y actrices que tienen que ver con esta situación, porque hay mucha gente que está también en cierta forma tratando de dar un lugar a lo que es el tratamiento a base de cannabis, donando materiales como ocurre con muchas ONG, lo cual es una tarea increíble. Por otra parte, cuando hablamos de calidad, también tenemos que hablar un poco de la calidad botánica. ¿Dónde están estos compuestos de interés terapéutico? ¿Están en la parte interna? ¿Están en la parte externa? Y por eso es importante lo que tiene que ver con estos aspectos de control de calidad botánico. ¿Por qué? Porque es la materia prima que se puede usar potencialmente con fines medicinales. Es la misma materia prima que uno podría pensar que cuando tiene un emprendimiento productivo va a proveer a una industria o bien al Estado para que elabore este tipo de preparaciones. Entonces, este es el primer paso, el primer escalón que tenemos que tener en cuenta. Para eso nos vamos a focalizar en elementos diagnósticos como estas estructuras llamadas tricomas glandulares, en cuya parte superior o cabezuela tenemos una sustancia llamada resina con una gran cantidad de compuestos, más de 500 compuestos químicos que son parte del control de calidad inicial de la droga vegetal y de la materia prima con la cual vamos a tener un potencial preparado medicinal. A su vez tener en cuenta
¿sí? Estas son fotografías que hicimos en la cátedra de farmacognosia de la Universidad Nacional del Sur, donde están estas estructuras, y la calidad depende un poco de la cantidad de estos tricomas glandulares. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estos tricomas están circunscriptos mayormente a lo que son las inflorescencias femeninas y no a otras partes de la planta. Esto en primer lugar. Tenemos que saber cuál es el material al cual le vamos a controlar la calidad y que vamos a utilizar, ¿sí? Por otra parte, tenemos los aspectos de calidad química, es decir, qué componentes tiene el cannabis que hace que sea terapéuticamente útil. Cuando hablamos de esto, es imposible no hacer el repaso del conversatorio anterior, donde se abordaron los aspectos que tienen que ver con los cannabinoides. Hablamos de cannabinoides en líneas generales con sustancias que tienen un interés terapéutico, pero que actúan fundamentalmente en receptores de cannabinoides. Estos receptores se llaman receptores CB1 y CB2. Estas sustancias llamadas cannabinoides las representamos como figura en el panel o en el margen derecho, con especies de llaves que tienen distinto aspecto y encastran en distintas ranuras o puntos, como si fueran llaves y cerraduras. Es decir, que estas llaves moleculares abren distintos candados que lo que van a hacer es gatillar distintas reacciones fisiológicas en el cuerpo, apuntando en el caso del cannabis a tratar distintas dolencias. Esto en líneas generales los cannabinoides, pero hay que destacar que tenemos distintos tipos de cannabinoides, y en ese sentido hay cannabinoides endógenos, son propios del cuerpo, son sustancias que se producen en el momento y que no circulan en plasma, por eso no las podemos medir, no podemos ver qué nivel de endocannabinoide produce nuestro cuerpo, por lo menos al día de hoy. Por eso muchas causas de distintas condiciones de enfermedad tienen que ver con una desregulación de este sistema, y los fitocannabinoides vienen a reemplazarlos, ¿sí? A complementarlos y a actuar también como una llave, en este caso es como un cogollo de cannabis, una llave de color verde, que actúa en los mismos sitios, viene a reemplazar, a compensar esa deficiencia endógena para tratar de paliar una determinada situación fisiopatológica. Entre estos fitocannabinoides habrán escuchado términos como CBD, THC, etc. Y a su vez tenemos un tercer grupo, que son los cannabinoides sintéticos. Estos cannabinoides a la derecha están representados por un matraz, porque están hechos en laboratorios, y lo que tratan es de copiar la estructura, es decir, son copias o análogos sintéticos hechos por, obviamente por química orgánica, por síntesis orgánica, que imitan la estructura química de los cannabinoides. Al momento de hoy los clásicos son el dronabinol y la nabilona, son análogos sintéticos del THC, no están disponibles en Argentina al día de hoy, pero tienen mucha importancia porque tienen acción sobre todo de inhibir los vómitos y náuseas asociados a la quimioterapia. Esto sería un panorama general de dónde estamos. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que son los fitocannabinoides, pero tengamos en cuenta que hay otras estrategias terapéuticas. A su vez, dentro de estos componentes principales del cannabis, tenemos que destacar que los componentes que vamos a, si se quiere, a dosar o a analizar, tienen que ver con, en primer lugar, los fitocannabinoides. Estamos hablando de más de 100 fitocannabinoides en el cannabis. Lo interesante es que son exclusivos de la planta de cannabis. Ninguna otra especie vegetal los produce, solamente Cannabis sativa, sus subespecies, variedades y quimiotipos. Y esto es muy interesante porque la planta tiene un sistema bioquímico con enzimas, precursores reactivos, etcétera, que pueden sintetizarlos. De las más de 250.000 especies de plantas superiores, Cannabis sativa es la única que produce estos compuestos de naturaleza terpenofenólica, que son los que vamos a analizar cuando hagamos los controles de calidad del material vegetal, de los productos intermedios y del producto final. A su vez, también algunas acciones terapéuticas. Para recordar los conversatorios anteriores, nos focalizamos en el THC como analgésico, antiemético, sobre todo en tratamientos complementarios en quimioterapia, reducción de vómitos y náuseas asociadas a estas quimioterapias. Hablamos también de una estructura molecular con muchos átomos de carbono, una estructura lipófila que se va a acumular en tejido graso, que si nos monitorean los niveles en plasma de THC
o de cannabinoides, nos va a dar positivo, y esa es la importancia del equipo médico y de los pacientes y personas usuarias que deberían tener siempre a mano la prescripción médica por cualquier tipo de control que le hagan. Como también esto es importante en minería, donde se dosan los niveles de cannabinoides, cocaína y otras sustancias psicotrópicas, ¿sí? Esto en primer lugar. Después el CBD es un poco el más nuevo, en cuanto hoy se vio una terapia, si se quiere, interesante para pacientes con epilepsias refractarias. Hablamos del síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, epilepsias refractarias infantiles, y la estructura química de esta molécula es bastante superponible con el THC, es muy parecida. Sin embargo, cuando estamos hablando de diseño de fármacos, hay que tener en cuenta que esta estructura del cannabidiol tiene solamente 2 anillos, mientras que el THC tiene 3. Esto le permite al CBD rotar estos 2 anillos en el espacio, ¿sí?, frente al receptor que lo va a recibir, estos receptores de cannabinoides, y lo que va a permitir es que se pueda torsionar la molécula, y su afinidad por los receptores de cannabinoides es un poco menor que la del THC. Es decir, que si en una formulación vamos a administrar THC y CBD, el cuerpo, los receptores van a preferir el THC. Por eso es importante a la hora de ver calidad y diseño de fármacos tener en cuenta cuál es el que tiene más afinidad por los receptores. De lo contrario, vamos a tener algunos efectos inesperados. Aparecen moléculas como la forma ácida del THC. Esta forma se monitorea y salta en general las formas ácidas de los cannabinoides, porque aparecen materiales implantados, es decir, previo a la cosecha o luego de la cosecha. A medida que transcurre el ciclo de secado, comúnmente llamado también curado, o el añejamiento o almacenamiento, esta forma ácida del THC, eventualmente el CBD en menor medida, pierde esta porción de la molécula, y ese proceso se llama descarboxilación. Este proceso ocurre durante el fumado, por ejemplo. Esa llama encendida de un cigarrillo o un vaporizador, por ejemplo, que usa alta temperatura, ejerce un efecto térmico. También lo hace el oxígeno, también lo hacen las altas temperaturas, también lo hace la radiación. En donde se pierde esta parte, se forma el THC de la izquierda y ese efecto se incrementa. Digo conceptos para ir relacionándolos, y moléculas que vamos a encontrar en un fitopreparado multicomponente a base de cannabis sativa. Aparecen compuestos que a veces se pueden monitorear cuando hacemos controles de calidad, además de los cannabinoides, como es el caso de los terpenos. Estos compuestos son los que le dan ese aroma tan particular al cannabis, para algunos muy rico, para otros no tanto, y estas sustancias son muy volátiles y se pierden durante el secado. Entonces, para preservarlas, lo que hay que hacer, en realidad, cuando hacemos controles de calidad, y para que den bien esos controles, es tener en cuenta el almacenamiento en situaciones de baja temperatura, o bien la obtención de los preparados de material con muy poco tiempo de secado, o bien, si este secado se hace gradualmente, protegido de la luz y altas temperaturas. Eso sería importante a tener en cuenta. No me voy a explayar por una cuestión de tiempo, pero hay que tener en cuenta que cuando sometemos o hacemos una preparación con altas temperaturas, gran porcentaje de estos componentes se volatilizan y los perdemos. Por eso en muchos preparados no los tenemos presentes. Tienen distintas actividades, pero estos componentes no son exclusivos de la planta. Por eso es importante tener en cuenta que acá la estrella son los cannabinoides en definitiva. Y estos aromas hacen que haya variedades con distintos aromas, sabor a ananá, aromas a limón, a frutilla, y nombres de fantasía que les otorgan algunas empresas. Si hablamos de proveedores de calidad medicinal, hablamos de Bedrocan, ya se especifican materiales específicos. Estamos hablando también de Canadá, hablamos de Holanda, en parte también con material ya con fines medicinales, no necesariamente de uso adulto y responsable. Aparecen componentes como los flavonoides, que actúan en algunas regiones de nuestro cerebro induciendo procesos de sedación también, pero reitero, hay componentes que están en otras plantas medicinales. Ahora bien, ¿qué pasa con la composición química? Hablamos de parte botánica, hablamos de elementos y moléculas. ¿Qué pasa en función de ese contenido de cannabinoides? Y a partir de acá surge algo interesante para la calidad de los preparados. Surgen las preparaciones y los quimiotipos que podemos tener, tanto en plantas como en estas preparaciones. Si estamos hablando, por ejemplo, de
extractos, como vemos el de la izquierda, de espectro completo o full spectrum, vamos a hablar de aquellos extractos que combinan los beneficios de varios cannabinoides. Si miramos estos hexágonos, vemos distintos colores con distintas siglas. Estamos hablando de un preparado multicomponente donde hay ventajas de efectos aditivos, positivos, beneficiosos, donde hay un efecto que se llama entourage o séquito. Esto es muy interesante porque tenemos cannabinoides, terpenos, THC, el resto de los grupos químicos que mencioné. Aparecen extractos de amplio espectro. En este caso hablamos de extractos o preparaciones similar a la anterior, pero que no tienen ni THC ni su precursor, que es la forma ácida del THC. Y esto en cierta forma facilita el registro de productos, que causa gran controversia en muchos países donde tienen autorizadas la venta de estos preparados. Algo similar podría llegar a ocurrir en Argentina, todavía estamos bastante años atrás, pero bueno, es una cuestión como para replantearlos. Y a su vez, preparados aislados o los aislados, el mercado farmacéutico, no el argentino solamente, sino otros también, son aquellos preparados aislados de CBD, donde se aísla el CBD de ejemplares que tienen la característica de altas cantidades sintetizadas de CBD, se aísla, se purifica y se incorpora en una formulación, que representa un poco lo que vemos para el tratamiento y abordaje de lo que es la epilepsia refractaria. Los dos primeros cuesta encontrarlos en cuanto a un preparado que cumpla con esas expectativas y no están disponibles en el mercado. Y esto lo quiero destacar. Este es el fundamento por el cual es importante tener la posibilidad de elaborar fitopreparados con un registro como cultivador, por el hecho de que nos estamos perdiendo muchas cosas con solamente el CBD. ¿Sí? No estoy hablando de comercializar cualquier cosa, estoy hablando de uso personal, ¿sí? Bajo la responsabilidad de cada uno. Cuando hablamos de industria, vamos a requerir otro tipo de controles. Si hablamos de tipos químicos, de calidad química, no podemos dejar de hablar de quimiotipos. Lo que les estoy presentando acá, en la parte verde de la derecha, son distintas relaciones en la regla de la parte inferior, donde aparece una relación entre THC y CBD, a la derecha 100:1, 10:1, 3:1, etc. Esta es la relación o la proporción que hay entre la cantidad de THC y CBD de una preparación. A estos quimiotipos, ¿sí? Tanto de plantas como de preparaciones a base de cannabis, lo que viene a representar cuando hay mayor tenor de THC que de CBD, estamos hablando de un quimiotipo 1, es para hablar en el mismo idioma. Cuando hablamos de aquellos casos contrarios, donde miramos la proporción de CBD y THC inversa, es decir, hay 100:1, pero acá de CBD con respecto a THC, hablamos de quimiotipos enriquecidos en CBD, llamado quimiotipo 3. Y cuando hay una proporción bastante similar, hablamos de una proporción semejante a una relación 1:1, hablamos de quimiotipos 2. Es decir, que el quimiotipo 1 se adecua a una condición más bien de dolor, el quimiotipo 2 es un poco más amplio su espectro y el quimiotipo 3 está un poco más focalizado en lo que sería el abordaje de epilepsia, pero también otras patologías que hasta el día de hoy se siguen explorando. Esto en primera línea. Aparecen quimiotipos también, 4, ¿sí? Ahí son quimiotipos altos en cannabigerol, en CBG, aparecen quimiotipos 5 y 6, estos son a veces aquellos quimiotipos que tienen bajo tenor de cannabinoides, ¿sí? En el caso de algunas especies de cannabis sativa o algunos quimiotipos bajos en cannabinoides que por ahí están diseñados o modificados en parte para sintetizar o no trascender el contenido de cannabinoides y aumentar la producción de fibra. No quiere decir que todos los que producen fibra tengan un quimiotipo de estos. A lo que voy es que hay distintos quimiotipos para hablar en un lenguaje acorde a su composición. Y de las formas farmacéuticas, si vamos a hablar y de preparaciones, tenemos que decir que muchas de las formulaciones que podemos llegar a encontrar y preparaciones líquidas están los famosos aceites, que simplemente el aceite viene a colación de que es el vehículo o el disolvente o el elemento que disuelve un extracto seco extraído previamente con una técnica de extracción con alcohol. Estos preparados que se hacen con alcohol
cuyo alcohol o contenido alcohólico se evapora, adquiere un aspecto resinoso, ¿sí? Como de jarabe o siruposo, que se disuelve en aceite. ¿Y por qué se disuelve en aceite? Porque fundamentalmente tiene características lipófilas. Y además esa es una buena forma de hacerlo a nivel artesanal, sin dejar de considerar que la industria también utiliza aceites vegetales, aceite de cáñamo propiamente dicho, obtenido de semillas, y otro tipo de aceites para diluir los extractos secos. A su vez, tendremos que considerar algunos aspectos relativos a lo que son otro tipo de preparados que tienen que ver con el cannabis, sobre todo para tener en cuenta las pinturas que se hacen con alcohol, los alimentos, es una forma de vehiculizar. Pero ¿por qué menciono alimento? Porque esto excede a la industria farmacéutica o a los laboratorios públicos, excede un poco al Estado en parte, y es muy frecuente encontrar alimentos cuando uno viaja a otros países donde comercializan productos con CBD. ¿Sí? Recordemos que el CBD, por más que no tenga una actividad psicotrópica muy elevada en cuanto a alterar cualquier condición o marear o algo por el estilo, sigue siendo una sustancia que tenemos que tener ciertos recaudos, sobre todo en pacientes polimedicados. Yo voy un poco a esta cuestión. De todas maneras, ahí lo que son alimentos no es una forma ideal para administrar, pero sí para quizás explorar otros aspectos de la personalidad que uno puede hacerlo en su ámbito privado. Estos son algunos de los que tenemos. Y a su vez también aparecen preparados líquidos como el aceite de Charlotte, y en este caso cuando hablamos de calidad, hay que destacar que este es un preparado, ¿sí? Que tiene distintas concentraciones de CBD por mililitro, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando el profesional de la medicina lo va a dosificar. Tenemos que saber qué preparado estamos usando porque las variaciones son bastante importantes. A su vez también considerar que este tipo de preparaciones, que hoy en día, hasta hace poco el Ministerio las proveía, hoy tenemos una gama quizás un poco más amplia, tenemos que destacar que este es un preparado multicomponente que se adquiría para lo que era el tratamiento de los síntomas asociados a epilepsia. Sin embargo, para la legislación norteamericana, esto lo comercializa Stanley Brothers en Colorado, hay que tener en cuenta que para la legislación norteamericana esto es un alimento, es un suplemento dietario, ¿sí? Sería el equivalente, ¿sí? La equivalente al ANMAT, ¿sí? En Estados Unidos lo considera un alimento. De ninguna manera este producto es un alimento, ¿sí? Y de hecho lo que figura en el rótulo son características nutricionales. Entonces tenemos que focalizar el hecho de cómo se va a inscribir un producto a futuro con fines medicinales para que tenga determinados controles o requisitos de calidad, eficacia y seguridad. No estoy diciendo si es malo o bueno, estoy diciendo que son preguntas disparadoras para plantearnos internamente que no es tan fácil realizar una producción de un medicamento cultivando solamente. Hay que invertir mucho, materia gris y sobre todo dinero, ¿no? Estas son cuestiones para tener en cuenta. Entonces, este producto no es un suplemento dietario, en realidad debiera estar inscrito como un medicamento herbario con sus respectivos controles. Especialidades medicinales, es decir, inscriptas como medicamentos, son estos productos enriquecidos o altos en CBD que solamente tienen la molécula aislada de CBD, marca Epidiolex para tratamiento también de crisis convulsivas. El aceite Tilray también es una solución con CBD aislado de la planta. Tenemos el problema de que es un preparado monocomponente, no tenemos estos efectos aditivos beneficiosos. Entonces, hoy en día es una pregunta, ¿qué conviene? ¿Usar un preparado de amplio espectro? ¿Usar un preparado aislado? Bueno, la ventaja del aislado es que permite mejor la dosificación, pero nos perdemos otras acciones. Vemos la situación nacional e internacional, vemos que personas usuarias usan preparados multicomponentes. Entonces, hay que replantear esto y ver que cada paciente tiene un requisito específico. No hay algo malo ni bueno, hay una cuestión acorde a cada necesidad fisiopatológica. Aparece también el aceite Ridó, este fue el que se ensayó en el Garrahan, una proporción 25:1 de CBD y THC. El material lo donó el laboratorio canadiense Afria, pero también a lo que voy con estas cuestiones es que nunca el Estado va a poder proveer la amplia gama de quimiotipos acorde a cada paciente. De ahí la necesidad de también permitir este autocultivo para encontrar el quimiotipo que mejor se adecua a cada necesidad.
En el caso de que lo quiera producir un laboratorio, por supuesto que hay que exigirle estas normas específicas por una cuestión de salvaguardar la salud de las personas y porque atrás hay una persona que firma, hay un director o directora técnico que obviamente avalan eso con su firma y su título. Este es el más nuevo, el Combupidiol, producido por Aleph Medical Argentina. También tiene CBD en la misma concentración que el caso del Epidiolex que mencionaba anteriormente y el Tilray. Este es un laboratorio, tiene una dependencia en Argentina y este producto es mucho más reciente, ya se está administrando en farmacias, por lo menos acá en Bahía Blanca se han entregado en algunas farmacias algunos envases de Combupidiol, vienen con una pipeta dosificadora también para lo que es epilepsia. A lo que voy es a lo siguiente, estamos hablando solo de epilepsia cuando la incidencia es muy baja de la epilepsia en comparación con dolor crónico, por ejemplo. ¿Sí? Cuestiones para replantearnos. Aparecen otras preparaciones, pero en este caso con THC. Estamos hablando de marcas comerciales como el Sesamet o bien también el Marinol. La desventaja de estas preparaciones a base de THC puro es que estas moléculas son análogos sintéticos del THC, no es el THC aislado de la planta. Y cuando hablamos de imitar la estructura de una molécula, podemos llegar a asemejarla, pero hay cuestiones que no son iguales. Es decir, imaginemos dos personas que son mellizas, son muy parecidas entre sí, pero hay uno que es distinto al otro. En el caso del THC sintético hay partes de la molécula que se orientan espacialmente distinto al original, al de la planta, y por eso tenemos algunos riesgos, además por la sobredosificación. Estamos hablando de una sustancia pura, y ahí tenemos, ¿sí?, el problema de que esta sustancia, al ser administrada pura, ¿sí?, no tiene nadie que le compita, entonces cualquier sobredosificación me va a traer un efecto adverso, y esa es la cuestión de defender los preparados multicomponentes que a mi humilde entender tienen un potencial increíble. Aparecen cápsulas de gelatina, esto es en otros países que tienen CBD. En otros países la legislación para la venta de productos exclusivamente con CBD está permitida y se pueden comprar en tiendas, ¿sí?, no necesariamente en una farmacia. La característica es que tienen un bajísimo o nulo contenido de THC. Estas son las preparaciones que vamos a encontrar normalmente que circulan en la población. ¿Sí? Los aceites, las pinturas artesanales, ¿sí? Por otra parte también tenemos preparaciones que se administran por vía oromucosal, sprays bucales, ¿sí? Este es el Sativex, este tiene un blanco terapéutico que es la esclerosis múltiple, la rigidez, la espasticidad, y combina, como se ve en la fotografía, THC con CBD. Esta es la idea general. Y se obtiene de plantas o quimiotipos, ¿sí? Por ejemplo, el quimiotipo M16, en este caso es un clon, o el M319. Uno produce o tiene silenciado el gen que codifica para la biosíntesis de THC y por lo tanto solo produce CBD o mayormente CBD, y el otro tiene silenciado el gen que codifica para la síntesis de CBD y produce solo THC. Obtengo THC, obtengo CBD, purifico, aíslo, los junto y obtengo un preparado. Esto lleva un desarrollo tecnológico, mucha gente del área de la agronomía, químicos, etcétera. Por eso son preparaciones que pueden superar los 700 euros. No está al alcance de cualquiera. A ver, esto puede hacer, digamos, fracasar una obra social, reducir de recursos al Estado. Por eso digo que son cuestiones muy lindas todos estos medicamentos, pero en la práctica va a costar implementar esto. Por eso quiero reforzar esta idea de fortalecer los equipos, las organizaciones sociales, etcétera, que proveen a las personas usuarias. Ahora, ¿qué pasa con la calidad química? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ¿cómo hacemos para determinar ese perfil químico de una forma sencilla? ¿Qué recursos podemos tener? Bueno, en este caso, la idea es ver primero qué usan los pacientes, las personas usuarias. Lo que vemos es que a través de un trabajo que presentamos con el doctor Nicolás Dibiase, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Qué características clínico-epidemiológicas hay con las personas que utilizan preparaciones de cannabis en el consultorio de clínica médica,
¿Qué evaluación química podemos llegar a ver? Es decir, ¿qué está utilizando la gente que va a un consultorio médico y le dice al médico o a la médica, estoy usando cannabis? Bárbaro. Ahora, ¿qué tienen esos componentes o esas preparaciones de cannabis? Bueno, entonces lo presentamos en un congreso y dijimos, ¿cómo hacemos para determinar fácilmente un perfil químico de 1000 muestras de cannabis que en realidad serían costosísimas? Dijimos, bueno, vamos a hacer alguna técnica sencilla, como por ejemplo la cromatografía en capa fina, una técnica sencilla para poder monitorear rápidamente el perfil químico o el quimiotipo, en base a distintas muestras que uno puede sembrar en una placa de cromatografía en capa fina. Luego de esa cromatografía obtenemos un perfil químico donde cada sector vertical representa una muestra diferente. Lo que quiero que vean acá simplemente es que cada perfil químico en estas muestras al azar es diferente. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Es decir, una persona que adquiere en un mercado ilegal, no que lo elabora con su conciencia y su juicio y su cultivo, alguien que lo compra en internet, un mes quizás adquiera este aceite, el segundo mes no tenga nada, el cuarto mes compra esta preparación que tiene el cuádruple o el quíntuple de THC, y esto es lo que va a hacer ineficaz o ineficiente la terapia. Entonces, de ahí a defender a las personas que cultivan, hacen sus preparados, logran encontrar su quimiotipo o el mejor o el adecuado para su condición fisiopatológica, y también que la industria provea otros elementos para casos que así lo requieran. Este es otro tipo de análisis donde tenemos un ejemplo de un quimiotipo balanceado. En este caso es una técnica de cromatografía, ¿sí? Pero gaseosa. Está hecho con un equipo especial, ¿sí? Que están en algunos centros de investigación, y lo que quiero que vean es cómo este análisis por cromatografía gaseosa muestra un pico en esta parte y aparece otro pico en esta otra parte con un área o tamaño similar que indica que la concentración de THC y CBD está balanceada. Algo distinto a los casos anteriores, donde en este caso esta molécula representa al THC, pero no aparece nada que me indique que hay CBD. Ahora les voy a explicar un poquito más en detalle. Esto normalmente lo que vamos a necesitar en la industria son equipos más sofisticados, ¿sí? Pero estos equipos, obviamente un laboratorio de medicamentos tiene el dinero para costearlo. Lo que iba yo con este trabajo es monitorearlo rápidamente para que un médico en su consultorio pueda hacer un análisis rápido, o que un paciente sepa lo que tiene cuando está haciendo un ciclo de cultivo, para que un emprendimiento agropecuario pueda ir haciendo el seguimiento en cualquier lugar del planeta y ver qué es lo que tiene su planta, ¿sí? Sobre todo si uno quiere saber el quimiotipo antes de clonar a esos ejemplares para hacer una propagación vegetativa o hacer un cultivo, ya sea algún cultivo hidropónico o implantar ejemplares, tener idea de qué es lo que va a estar haciendo, más allá obviamente de las genéticas que acaban de comentar nuestro compañero previamente. Y a su vez también, esta es otra técnica de control de calidad, que es el HPLC. Es una técnica que utiliza un equipo, ¿sí? Con características de ser un instrumento muy sensible. Es el compañero del cromatógrafo gaseoso, por decirlo de alguna manera, pero lo que te permite y nos permite esta técnica también es monitorear los niveles de las formas carboxiladas, es decir, las formas ácidas de los cannabinoides. Y cuando analizamos las concentraciones de cannabinoides, por ejemplo, una de estas muestras tenía 4 miligramos por mililitro de CBD y 5,15 de THC. Cuando analizamos otro aceite de internet, vimos que el CBD, en este caso, era 20 veces menos. En vez de 4, era 0,2. Y el de THC bastante parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mercado ilegal o en las redes sociales se venden productos que a veces sus dosis son 20 veces más o 20 veces menos que las habituales. ¿Y qué pasa en este otro caso? Fíjense el CBD en la primera parte, ¿sí? 0,15 contra 4 que tenía el otro, es decir, hay una gran variabilidad acá. ¿Y qué pasó con el THC? 11 miligramos por mililitro, tiene 2 veces más que los anteriores. Entonces es muy difícil mantener una dosificación estandarizada en una ventana terapéutica si se adquieren preparados en internet, ¿sí? Esa sería la cuestión para reflexionar. Por eso Alejandro, esas son 3 muestras del mismo producto conseguido por internet.
Sí, son distintas muestras que hay y varían muchísimo. Realmente eso es algo que hemos notado. Por eso yo defiendo a las personas que cultivan, se autoabastecen, ¿sí?, sin un fin comercial, porque realmente encuentran una estabilidad. De hecho, hemos hecho análisis de muestras hechas siempre bajo la misma técnica, con el mismo quimiotipo de cannabis, y se replican los resultados. Es decir, que la gente consciente sabe hacerlo. Los cultivadores, el equipo de cultivadores saben muchísimo de esto. Por eso nosotros... Mejor que por ahí que lo que están haciendo comercialmente. Exactamente. Pero por supuesto, hay que decir que cuando uno quiere comercializarlo a través de un laboratorio, hay requisitos legales que hay que cumplir. No los podemos obviar. ¿Sí? Una cosa es hacerlo para uno mismo y otra cosa es comercializarlo como un producto o como una especialidad medicinal. Por eso armamos para este trabajo un kit para el análisis de cannabinoides rápido, ¿sí?, con una valijita que tiene distintos elementos para hacer un análisis rápido del perfil químico de muestras. En base a esos elementos que tiene el kit, lo que hicimos fue directamente hacer este estudio. Analizamos cerca de 1000 muestras que proveían los pacientes, unas muestras de algunas gotas, ¿sí? Y lo que hicimos fue, bueno, tratar de monitorear los niveles de cannabinoides estimativamente, por supuesto. Estoy hablando de algo rápido y sencillo, donde en menos de 10 minutos uno puede conocer el perfil químico, sin ir a un laboratorio, sin pagar 4.000 pesos un análisis, y era una forma bastante sencilla de ver qué cannabinoides aparecían en las muestras que queríamos monitorear. En base a esos análisis es la imagen que les comenté hace 2 o 3 diapositivas, donde había una gran variabilidad en los colores de esas manchas o bandas que aparecían en los cromatogramas. Por eso la idea también era analizarlo para un trabajo de investigación con alguna técnica económica, porque hubiera sido imposible analizar 1000 muestras para un trabajo de investigación. Lo que se hace es con una regla, hacer coincidir, ¿sí?, los tamaños con lo que uno está observando, y finalmente lo que ve con esta reglita de medición, ¿sí?, son los tamaños, ¿sí?, o las concentraciones, y lo que se hace es superponer la placa cromatográfica con esta regla y estimar el contenido. Lo clave de esto es ver el perfil químico, no la cantidad exacta. Si me ve alguien del área de química analítica, me va a decir esto es inadecuado. Yo estoy hablando de soluciones rápidas para algo rápido. Estoy hablando que si uno vive en un campo y no tiene acceso a un laboratorio de análisis, no va a poder ir a hacer un estudio de HPLC. Lo que va a hacer es tener la posibilidad de analizarlo rápidamente, ¿sí? Y sobre todo para las personas que cultivan y donan materiales o hacen sus preparados, esto les permite hacer el seguimiento del ciclo productivo, de las recetas que van implementando o de las modificaciones que puedan ir haciendo. Esto es un poco el resultado de los estudios. Toda la variabilidad, fíjense cómo los cannabinoides del CBD están solamente en una muestra de más de casi 1000 que analizamos, ¿sí? Y la mayoría tienen THC. Este perfil se ve generalmente en muchos casos cuando analizamos muestras. Y son los 2 cannabinoides relevantes. Y en esta parte, estas colitas que parecen cometas, son las formas ácidas de los cannabinoides, que están en general en material fresco o recién recolectado. Cuando se hacen los fitopreparados evaporando los extractos alcohólicos para obtener un extracto seco o resina, estas formas por calentamiento desaparecen y se incrementan las formas del THC y eventualmente del CBD, si es que la planta tiene a esos precursores formas ácidas, ¿sí? Entonces uno puede ver, la muestra 2 es probable que sea una muestra proveniente de material, ¿sí?, un quimiotipo rico en THC, un quimiotipo 1, pero que no se dejó mucho tiempo curando, probablemente porque hay mucha forma ácida, ¿sí? Por el contrario, la forma 8, el quimiotipo 8, ¿sí?, probablemente provenga de un material vegetal que se ha dejado mucho tiempo a temperatura ambiente o alta, o bien bajo radiación. La radiación disminuye el tenor de algunos cannabinoides y finalmente, después de un tiempo de almacenamiento, esto se reduce drásticamente. Por eso las condiciones de calidad dependen de las condiciones no solo de procesamiento y elaboración, sino también de lo que tiene que ver con el almacenamiento. El material vegetal lo tengo que acondicionar a muy baja temperatura al abrigo de la luz. De lo contrario, en un par de meses se degrada y se altera esa sustancia. Y aparecen otros cannabinoides como el CBN o cannabinol que induce el sueño. Por eso algunos quimiotipos donde vemos que nos duermen, es probable que tenga un mayor tenor de cannabinol.
¿sí? Esto lo que nos permitió ver es que hay presentaciones que no tienen nada. Esta presentación es un preparado comprado en internet, ¿sí? Y no tiene prácticamente nada, y es un prensado de semillas de cannabis, que ese es otro error. Creer que el aceite de cannabis medicinal es el aceite obtenido como si fuera una oleaginosa, como un aceite de girasol. No, el material es de partida, son las inflorescencias de los ejemplares femeninos. Este es uno de los productos Bazar Naturista, que es uno que analizamos. Este tiene una etiqueta, ¿sí?, impresa con una impresora, y estos son algunos preparados medio truchos. Les muestro también otra cuestión. Este preparado se acercó en una conferencia una paciente oncológica, me dijo que lo estaba utilizando, tiene bálsamo de copaiba, está preparado para administrar tópicamente en una articulación, no para ingerirlo. Una persona con cáncer utilizaba esto por vía oral. ¿Dónde lo compró? En internet. Porque, bueno, estas son las situaciones a las que estamos llegando con riesgos para la salud. Y este quimiotipo, el 2, es un producto obtenido por autocultivo supervisado, personas responsables que donan sus materiales y se autoabastecen. Fíjense la calidad, tiene una calidad tremenda, es impresionante, hecho siempre con las mismas cantidades de muestras analizadas. Y ya para ir avanzando un poco más... Alejandro, sí. Comentá dónde conseguir el kit y todo eso, porque ya hay 10 preguntas del kit, que está buenísimo. Bueno, el espíritu no era comercializar nada, les digo cuál es el fundamento teórico y el espíritu. Vale. Está bueno. Y por supuesto, obviamente, después va a quedar mi correo para consultas, dudas, y nos pueden también después de escribir, que lo voy a comentar. Y algo interesante que me pareció poner es qué tipo de productos usaban las personas que iban al consultorio. Entonces, en este trabajo de varios equipos interdisciplinarios de salud, vimos que alrededor del 94% utilizaba preparaciones denominadas aceites. Vimos que material vegetal usaba alrededor del 3,5%, y otros productos de jabones, cremas, etcétera, tinturas, el resto, un 3% casi. También dijimos, bueno, ¿qué personas lo están utilizando? ¿A qué le tenemos? En este caso el N fue 895, ¿sí? 395 muestras. Después nos preguntamos también un poco qué procedencia tenían. Y el 80,9% lo compraba, ¿sí? Entonces, si la gente lo compra es porque hay una necesidad. Y los que lo hacían por elaboración propia es el 5,1%, mientras que solidariamente aparecía alrededor de un 14%. Esto obviamente el espacio muestral no fue a nivel nacional, entiendo que hay variaciones, pero todavía la gente lo sigue comprando, ¿sí? Lo sigue comprando por internet. Entonces tenemos que seguir trabajando un poco con las ONGs y obviamente dependencias del Estado para avanzar un poco en esta cuestión. Mayormente sexo femenino, esto fue el relevamiento en nuestro estudio, y por supuesto el rango etario, si miramos la torta, vemos un color lila, representa casi el 40% personas entre 61 y 75 años, y más de 75 años, 17%. Es decir, que la población adulta mayor utiliza mucho estos fitopreparados, y son las que muchas veces son estafadas cuando compran en internet, ¿sí? La población joven probablemente tiene otras herramientas y se ha formado un poco más, vienen con una mentalidad renovada y obviamente se autoabastecen, pero tener en cuenta estas cuestiones en el espacio muestral. Y los motivos de consulta, ¿para qué los usan las personas en general? Dolor crónico, un 56%. Y si analizamos qué tipo de dolor crónico estamos hablando, mucho para artrosis, también para fibromialgia, discopatía lumbar y otras condiciones de dolor. Quiero decir con esto que si un estado provee elementos terapéuticos y solo se focaliza en el CBD, como ocurre actualmente, nos está faltando una parte importante de las patologías a las cuales la gente acude, a los médicos. Va a una guardia de hospital ocupando un lugar que podría ser utilizado por otras situaciones importantes. Utiliza muchos medicamentos, ¿sí? Lo que son analgésicos, antiinflamatorios. Le ocasiona un gasto a una obra social, le ocasiona un gasto al Estado. Es decir, hay situaciones donde podemos abordarlo de otra manera y que el cannabis sea un buen complemento para los tratamientos de base. El cannabis no viene a sacarle lugar a otros medicamentos ni a disminuir el rol del equipo médico, todo lo contrario, son medicinas no alternativas, es un término que no me gusta, es una medicina complementaria. Esa medicina complementaria es
muy interesante, y si lo complementamos también con una buena alimentación y hábitos saludables, ya tenemos resuelto el problema. Esto por ahí en China se ve un poco más, no con el cannabis, pero sí con la fitoterapia, acupuntura, etc. Cuando vimos la composición química, lo que notábamos, un 60% de las preparaciones tenían THC, alrededor, ¿sí?, de un 0,9% CBD mayoritario, no detectable en casi un 30%, no tenía prácticamente cannabinoides detectables, y balanceadas eran casi un 9%. Quiere decir que la mayoría de las preparaciones tienen THC y no detectable un 30%. Estamos hablando de cosas que no hacen nada, a eso me refiero, y son estas formulaciones que les muestro en la imagen de la derecha. A su vez, ya para cerrar la parte de calidad, la calidad higiénica de la droga vegetal, importantísimo. No voy a entrar en detalle, pero sí tener en cuenta la cantidad total de microorganismos presentes, la presencia, la ausencia de microorganismos con alto potencial patogénico, coliformes totales, coliformes fecales, hablamos de salmonela, hablamos también de Escherichia coli en coliformes fecales, y hablamos de pesticidas y agroquímicos. Los pesticidas y agroquímicos, esto, cualquier persona o emprendimiento que quiera vender su producto para proveer al Estado o a la industria, va a tener que hacer estos controles higiénicos. Por eso, importante, y tener en cuenta que la especie cannabis sativa es una especie que fija metales pesados. Ojo con eso, no plantar una planta por autocultivo en cualquier patio, es preferir una maceta, un cultivo hidropónico, porque puede secuestrar estos metales pesados, plomo, arsénico, mercurio, cadmio, y tener problemas. Digo esto en líneas generales. La industria te va a pedir eventualmente en una producción estos controles, y ya te va a pedir orgánico. Entonces, si alguien piensa en un emprendimiento, que piense en algo para exportar de calidad y que quede una gran parte, en mi opinión, para el Estado, obviamente, y para la gente que lo habita. Es la que pone el hombro a todas las cuestiones diarias, si se quiere, con sus impuestos. Cosas que me parece importante que nos tenemos que llevar de hoy también, lo que es la participación social activa nuestra, lo que es disponer de preparaciones estandarizadas y controladas para garantizar la calidad, la eficacia, la seguridad de los pacientes y personas usuarias a través de controles de calidad, acompañar a los pacientes en el trayecto de uso. Esto es importantísimo. No somos autómatas, no somos robots. Las personas son personas que necesitan, que sienten, que necesitan el acompañamiento del Estado y de los profesionales. Tenemos que asumir nuestras limitaciones. Hoy yo estoy dando una charla de un área pequeña de lo poco que sé, pero no puedo hablar de otras cosas porque no lo sé. Y he aprendido mucho de las personas cultivadoras. También asumir nuestra limitación, no tener vergüenza de no saber algo, es en parte un proceso importante de aprendizaje. Estimular también la participación multidisciplinaria con proyectos de extensión e investigación. Me parece fundamental lo que están haciendo en las universidades. También construir un marco legal inclusivo. Se están logrando avances con decretos, con disposiciones, mejoras de las leyes. Hoy se debatió también lo que tiene que ver con aspectos de lo que es marcos regulatorios para la producción de cannabis. Hubo plenario de Agricultura, Presupuesto y Seguridad Interior, entonces hubo hoy un tratamiento, no pude seguir la reunión. Lo que es también incorporar la temática en carreras de grados me parece fundamental. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien del equipo médico que prescriba cannabis si en la carrera de medicina no se dicta una materia de cannabis? En la Universidad Nacional del Sur lo estamos haciendo a partir del año 2018, se están replicando en La Plata, en Santa Rosa, etc. Pero esto hay que incorporarlo, no puede ser que solo se vea en la carrera de farmacia, lo tenemos que incorporar en otras temáticas, en otras carreras. Y a su vez este es un proyecto de extensión que tenemos en la universidad, un poco para ver cómo vincular a la sociedad con la universidad, un proyecto que apunta a la educación, a la autonomía, a la fitoterapia para un acceso integral a la salud. Por eso aprovecho a celebrar y a saludar a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Sur, sin la cual es imposible haber logrado todo esto que estamos logrando. Nuestra asociación civil es la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis Medicinal, una asociación civil que coordinan profesionales, en donde acompañamos pacientes, familiares para lo que es el estudio del cannabis y la fitoterapia también. Ojo, el cannabis es una de las estrellas de la fitoterapia,
hay muchísimas plantas, y qué mejor que hablar de fitoterapia cuando estamos hablando de campañas de prevención del resfrío y otras cuestiones que tranquilamente con una fitoterapia adecuada, no necesariamente solo con el cannabis, con otras plantas con mucha evidencia clínica, podrían evitar saturar las salas cuando una persona va a una guardia por un resfrío común, ¿sí? Que se puede tratar con extractos de otras plantas que tienen muchísima evidencia científica. A su vez también otro de los ejes que abarcamos es la reducción de riesgos asociados al cannabis a través de los respectivos controles de calidad, asesoramiento, dictado de cursos, etc. Les muestro esta foto porque es un ícono, fue la primera cátedra de Argentina y de Sudamérica de dar una materia de cannabis medicinal. Quiero que vean esos rostros de esa gente con esperanza. Ese fue cuando cerramos la cursada. Todos con mucha alegría, cómo se juntan el equipo profesional, autoridades, dirigentes sociales, etcétera, y qué lindo que se conjuga. Esas caras son espontáneas, no están guionadas ni nada, realmente es mágico lo que ocurre con el cannabis, y por supuesto un humilde saludo para Cami y todas las organizaciones participantes que nos permiten dar este paso importante. A ustedes, por supuesto, por darme este gran espacio a pesar de estos escasos conocimientos que son lo poco que he podido aportar. Muchas gracias. Alejandro, la verdad espectacular la presentación. Un aplauso en silencio porque la verdad te pasaste, y no de tiempo, sino de contenido. Estuvo muy bueno. Llueven elogios dentro de las preguntas, llueven elogios a tu exposición, y muchos preguntando dónde conseguir el kit. Te pido por favor que lo digas, o si no, si es acercarse a ReproCan o cómo, porque me están preguntando, hasta por el WhatsApp me están preguntando. Sí, no hay problema, pueden escribir a las redes sociales. Les recordamos que nosotros somos ReproCan, pero no somos el registro del programa de cannabis, somos la red de profesionales. Nos llegan muchas críticas, por no decir otras palabras, con algunas situaciones complejas, creyendo que somos lo del registro. Por ahí nos dicen, no me dejan cultivar, no tenemos nada que ver con el registro. Nosotros nacimos antes que el ReproCan del ministerio. No es algo en contra del ministerio para nada, pero no somos el registro del programa de cannabis, somos la red de profesionales para el estudio del cannabis. Bueno, así que escribir bien como es ReproCan, y ahí se pueden acercar para todo tipo de consultas, para no caer en los aceites estos que están vendiendo, para tener una red de contención, como para iniciarse en el cultivo, pero también para conseguir aceites o los kits para ver qué están consumiendo, en fin. Hay un montón de cosas. Bueno, hay un montón de preguntas. Mariano, seguramente tuviste tiempo ahí para ver si preguntas con respecto a tu presentación, si querés ya meterle. Sí, Gastón, muchas gracias. Por un lado, bueno, si hay algún tipo de requisitos en cuanto al porcentaje de THC, bueno, estimo que es para la inscripción de cultivares, no hay ninguna limitante respecto al perfil de cannabinoides de las variedades. Se pueden inscribir variedades con alto contenido, bajo contenido, no hay una limitación en la legislación vigente. También es importante aclarar que todo lo referente a cannabis es muy dinámico. Hoy en día tenemos este marco legal y hay que ver qué es lo que sucede con el proyecto marco presentado hace poco en el Senado, así que yo todo lo que les conté en cuanto a la legislación y en cuanto a los requisitos para la inscripción es al día de hoy. Posiblemente tengamos una nueva legislación pronto que se abra un poco más y cambien algunas cuestiones. Después, el acceso a la información de variedades nacionales registradas en el marco de la ley 27350 es público. Es público el acceso a la información de todas las variedades inscriptas en ambos registros. El tema es que hoy en día no hay variedades inscriptas de cannabis. Ese es el punto flojo que tenemos hoy en día en el país. Estamos con solicitudes, estamos esperando muchas solicitudes, pero al momento no hay variedades inscriptas. Bueno, después, ¿qué semilla me conviene conseguir para tratar fibromialgia? Bueno, vuelvo a reiterar, como no hay variedades inscriptas, además no es trabajo del INASE recomendar variedades. Ese es un punto clave. Nosotros estamos para, digamos, trabajar y legislar en el mercado de semillas, pero no estamos para recomendar variedades.
Otra pregunta, si podría nombrar alguna variedad extranjera. Vuelvo a repetir, no tenemos variedades inscriptas. Hay variedades que están usando los proyectos, pero es información confidencial de los proyectos aprobados. Después, mínimo de 200 individuos para garantizar la estabilidad y homogeneidad. Sí, 2 repeticiones de 200 individuos es lo que estamos pidiendo una vez que... Lo que quiero que también quede claro que el trámite, no es que ustedes presentan el trámite y bueno, uno lo revisa y dice, listo, esto no. O sea, el trámite se va construyendo. El trámite lleva un montón de idas y vueltas de notas para que el expediente quede claro y que se proceda a la inscripción. O sea, no es que es una única presentación y que con eso, si no hice todo bien, no se va a avanzar con la inscripción del cultivar. No, hay muchas instancias donde pueden agregar información, rectificar información presentada, eso quédense tranquilos. Para inscribirse pueden hacer 2 ensayos en un mismo año o 2 campañas. Nosotros establecimos como límite una campaña para poder verificar los caracteres varietales y la homogeneidad de las variedades. Por supuesto, lo ideal sería evaluar esto en 2 campañas, pero no hemos establecido un límite de que sí o sí tenga que irse a 2 campañas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, con que nosotros podamos ir a verificar las características en una campaña, en 2 repeticiones de 200 plantas, va a ser suficiente. Bueno, también otra pregunta con respecto al límite de THC. Como dije, no hay limitantes. ¿Ser técnico agrónomo sirve para certificar? Bueno, en el anexo 1 de ambos trámites, además de la información del solicitante, figura el representante legal y el ingeniero agrónomo patrocinante. Como dice el título, es ingeniero agrónomo patrocinante, tiene que ser ingeniero agrónomo y tiene que estar matriculado en el orden nacional. Eso está en la ley de semillas. No se puede modificar. Bueno, ¿quién dispone del precio sobre la semilla que el usuario quiere comprar? El INASE no regula precios. El INASE está para regular el mercado de semillas, pero no pone un precio sobre las mismas. Bueno, para los proyectos habilitados por el Ministerio de Salud, ¿podría reforzar los pasos a seguir para inscribir variedades? Bueno, voy a explayarme un poquitito en esto. Cuando se aprueba un proyecto, cuando se aprobaron los primeros proyectos, no todos incluyeron el detalle de que iban a realizar fitomejoramiento. Entonces, si no lo incluyeron, lo que yo les recomiendo es que incluyan un anexo dentro del proyecto, que se comuniquen con la gente de salud y que cuenten cuáles son los objetivos, cómo lo van a desarrollar y qué tipo de trabajo van a hacer. Para los que van a presentar proyectos, es importante y tienen pensado realizar fitomejoramiento, es importante que lo incluyan. Y vuelvo a reiterar, la resolución que habilita al proyecto no es la autorización que nosotros necesitamos para inscribir variedades. Nosotros necesitamos una autorización que obviamente va a ser mucho más dinámica para proyectos aprobados que para obtentores o proyectos que presentan todo de cero, ya que si hay un proyecto aprobado, el Ministerio de Salud realizaría un informe técnico mencionando los cultivares que se pretenden inscribir y ese es el documento que a nosotros nos permite iniciar el trámite. Después, respecto a pormenores de cuáles son los requisitos del Ministerio de Salud para aprobar los proyectos, la verdad que yo no puedo pasar sobre el Ministerio de Salud y no puedo pasar sobre el equipo de Marcelo Morante, pero siempre han tenido muy buena predisposición para aclarar todas las dudas que tienen y yo creo que es algo que tienen que evacuar con ellos, con el Ministerio de Salud. Después, si tengo CDI, que es el equivalente a un CUIL para extranjeros, ¿cómo hago para iniciar el trámite? Bueno, yo ahí en el chat puse 2 links, uno de ayuda de la plataforma y otro donde encontrarán los manuales y demás preguntas frecuentes y detalles de los trámites. La verdad que no puedo contestar esa pregunta. Yo lo que le recomiendo es que indague en esos links o que se comunique, hay una sección de contactos
como para que le puedan aclarar si puede realizar el trámite con el CDI. Por lo menos esas son las preguntas, Gastón, que yo tengo anotadas. No sé si hay alguna otra pregunta más. Buenísimo, Mariano. Ahí pasamos a algún otro tipo de preguntas, y si surge alguna que llegás a ver alguna más, porque van saliendo preguntas permanentemente. Yo la que quería ver, que fue creo que la primera pregunta que hicieron, era sobre la ventaja de cultivos hidropónicos, que no tenía el dato que tiró Alejandro, que absorben metales pesados en caso de que esté contaminada la tierra. Ese dato no lo tenía. No sé, Nacho, si querés comentar algo más, que tenés la experiencia con hidroponía y con tierra también. Bueno, voy a comentar un poco, como se fue hablando a lo largo del transcurso de la charla, todavía el marco regulatorio no está muy claro. O sea, estamos esperando justamente este nuevo proyecto de ley que sí abarcaría todo lo que sería como la parte de la cadena productiva, ¿no?, de la planta del cannabis y del cáñamo. Pero lo que indica a nivel mundial, lo que sería en Canadá, Israel o California, en Estados Unidos, se ve que más que nada para hacer una reproducibilidad, ¿no?, y cumplir con ciertas normas de buenas prácticas de calidad, generalmente los espacios de cultivo que se utilizan son invernáculos y con sistemas hidropónicos. Como bien sabrán, dentro de la hidroponía hay muchos tipos de sistemas de cultivo, y yo no quiero decir que uno sea mejor que el otro, no quiero decir que la hidroponía sea mejor que los suelos, porque va a depender mucho a qué mercado y qué regulación hay dentro de eso. O sea, primero a qué mercado se apunta y qué regulación hay atrás de ese mercado. Porque, como bien sabemos, en California hay lugares dentro de la Sierra de California que tienen condiciones naturales, como sería en la zona de La Rioja y Mendoza, que son excelentes para un tipo de cultivo, ¿no?, outdoor, orgánico, que, bueno, iría capaz que a un modelo de un consumo o para un mercado más a futuro de uso adulto, por así decirlo. Ahora, dentro de lo que se ve en Europa, cuando se apunta más a un mercado de uso para fabricación de medicamentos herbarios, generalmente lo que se ve en las normativas se exige que haya invernáculos con hidroponía para poder asegurar la cuestión de la trazabilidad. Más o menos eso, no es que haya un sistema que sea mejor que el otro, o sea, son diferentes técnicas que se van a ir adaptando según las necesidades y los requisitos. Así que bueno. A mí me llamó la atención, creo que en la primera charla surgió que no había proyectos hidropónicos en este momento en funcionamiento, todos eran a campo. No sé si tienen datos sobre eso. ¿Acá en Argentina? Sí. Yo desconozco, seguramente igual deben ser el de Jujuy. Para mí debe ser tipo un fertirriego, se debe usar como cierto sustrato y debe ir después un riego ahí controlado, que es como un híbrido. O sea, hace un sustrato, no va a cultivo a tierra, sino que se usa un sustrato con ciertas condiciones, más un sustrato inerte, o con muy poco, no sé, capaz de vermiculita, algo que le dé sílice o algún otro tipo de sustrato en la mezcla, pero después el riego seguramente será por fertirriego, que es un modelo de fertirriego, es un modelo de hidroponía, que es básicamente como se hace el tomate también. Gracias, Nacho. Alejandro, ¿viste alguna pregunta que te haya llamado la atención? Mira, vi a alguien que preguntaba del registro, por una experiencia particular de haber ayudado a alguien a la inscripción. Eso se hace en la aplicación Mi Argentina, por ahí les suena, donde uno incluso puede ver lo que es el carnet de conducir, el DNI digital. Bueno, ingresando, pueden entrar al boletín oficial, igual hay un instructivo donde hay 3 anexos. Estoy hablando de una de las últimas resoluciones que hay de este año, de marzo de este año, para lo que es cultivo individualizado o autocultivo, como se denomina vulgarmente, donde ingresando en la aplicación Mi Argentina, ¿sí?, o registrándose con la aplicación desde el celular, ingresa uno los datos del CUIL, algunos datos personales, y se puede inscribir los usuarios del sistema como una persona en tratamiento que cultiva para sí misma, ¿sí?, como representante de una persona, tiene que fijar un domicilio, son datos que hay que aportar, si bien hay anonimato, obviamente hay que inscribir esas cuestiones. También uno puede cultivar a través, para una ONG, esas son algunas, y después a su vez también tener en cuenta el papel del equipo médico, ¿sí? Una vez que la persona se ingresa o se registra como paciente que va a cultivar, por ejemplo, para sí mismo, el sistema le va a emitir un código. Ese es un código de vinculación. Lo tiene que anotar, pasárselo a su médico tratante. Hablamos de médicos o médicas, no hablamos de que uno solo lo puede hacer. Esto implica un seguimiento médico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Últimamente están habiendo algunas estafas en cierta forma,
o gente que se está aprovechando del registro donde hay personas en el anonimato, utilizan nombres falsos o asociaciones a las cuales no pertenecen, o incluso no tienen ese título, porque es a veces difícil ver el diploma, a ver si se graduó o no, pero que utilizan o piden que les transfieran a una cuenta. El otro día nos pasó con una cuenta creo que era de Ecuador, no quiero mentir, que nos mandaron una captura, donde se ofrecen para asesorarte, para inscribirte en el registro, y lo único que tiene que hacer una persona es ir con su médico o médica de confianza. Ese es lo importante. Y a través de esa confianza que la persona tenga un seguimiento. Acá la idea es el compromiso de todas las personas que están acá. Y en ese sentido, con esta persona, cuando se inscribe como persona cultivadora, el sistema le emite un código de vinculación que se lo tiene que dar a su médico o médica tratante. En paralelo, tiene que descargar 2 planillas, los médicos que están en el tema ya están habituados. Una es un consentimiento informado, donde es el anexo 3 de esto que apareció en el boletín oficial, donde aparece un consentimiento bilateral entre cada paciente con sus datos personales, lo tiene que imprimir y escribir, firmarlo, y a su vez también tiene que ir la firma del profesional médico. Y en paralelo hay un formulario, que es el formulario llamado, creo que es el formulario CISA, se llama, y en este caso este formulario también lo tiene que descargar, está en internet disponible, que es la solicitud de inscripción al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis. Una cosa es tu consentimiento en concomitancia con el médico, y otra cosa es que vos solicitas inscribirte en un registro para pacientes. Completas tus datos o completan sus datos, van los datos del médico, los completa el médico, van las firmas de ambas personas, médico o médica escanea ambos documentos, consentimiento y el formulario del CISA, como le llaman, o la solicitud, lo sube, ingresa el código de vinculación y en 48 horas, ¿sí? Por esta experiencia muy, muy cercana, se emite ese certificado y aparece en la aplicación Mi Argentina. Esa es la experiencia que he podido ver ayudando a alguien. Les reitero, no dejen estafarse de personas que se agrupan falsamente en perfiles falsos, que asesoran. Hemos visto casos que cobran 30.000 y 50.000 pesos. Obviamente lo que es la consulta de un médico va en sus honorarios y en lo que suele, obviamente, cobrar, etc. Yo no me meto con eso, lo que me meto es con las cuestiones de estafas, que las personas lo pueden hacer sin pagar, salvo la consulta médica, obviamente que esos son aranceles. Lo que hay que optimizar, me parece, es que en un hospital público las personas que no tienen cobertura o no tienen la posibilidad de pagar una consulta médica puedan hacerlo a través de hospitales públicos. Creo que eso habría que aceitarlo un poquito, pero para eso necesitamos que los hospitales tengan una dependencia, tengan recurso humano, se los remunere bien como corresponde. Nadie va a trabajar gratis, esa es la verdad. Me parece importante fortalecer esto también un poco de las distintas profesiones, salvaguardando la salud de las personas. Buenísimo, Alejandro. Queda mucho para hacer, mucho para reforzar. Así que bueno, es cuestión de conectarse entre las entidades, las organizaciones. Como bien dice, no dejarse estafar, es acercarse simplemente a las organizaciones que estamos mencionando, Reprocan, en fin, Ciencia Sativa, Mamá Cultiva, bueno, son un montón, no quiero dejar a ninguna afuera, pero cualquiera de ellos es gente de confianza que te pueden asesorar de corazón y no vas a caer en este tipo de estafas. Así que más que nada ir por ahí. Yo creo que siempre quedan preguntas afuera, pero están los mails de Alejandro, de Mariano, así que cualquier cosa les pueden escribir. Ya daríamos por finalizado. Quiero que dé un cierre a Nahuel Salazar, el coordinador territorial de Buenos Aires, y después le damos el cierre final a Emilia, que es la creadora de todo esto que ha salido tan lindo. Nahuel. Bueno, gracias, Gastón. Un lujo participar y acompañar. En realidad yo estoy ocupando un espacio que coordina y que acompaña a Peter Aboitis. Trabajamos con Cambio Rural y lo que buscamos, voy a hacer un poco de alegoría a lo que es Cambio Rural y la experiencia que trabajamos en Cambio Rural. En esta necesidad de que el Estado se sienten públicos y privados con lo que nosotros identificamos en Cambio Rural, o por lo menos que yo pongo en relevancia, y Peter seguramente por ahí abre el audio y comenta alguna cosa más, digo, el capital social que tenemos, ¿no? en el país, por mirarlo a nivel federal, el capital social en el programa Cambio Rural, el capital social que generan las asociaciones, la exposición de Alejandro magistral, interesantísima, poder seguirla y la predisposición a demostrarnos que hay toda una cuestión. Yo soy licenciado en alimentos, imagínate que para escribir un producto alimenticio, el lugar y el producto requiere toda una lógica de habilitación y de descripciones que son muy complejas. Ni hablar entonces lo que nos planteaba hoy Alejandro,
interesantísimo y súper relevante que nos moviliza de saber la calidad del producto que utilizamos, que las cosas estén bien hechas y que no nos estafen, y cumplir con toda la normativa y compleja y esa mirada sistémica que nos invita Alejandro, que es clave, ¿no? Porque el país es bastante complejo de por sí, integrarle la mirada sistémica de las organizaciones públicos y privadas, estamentos provinciales, municipales, nacionales, etcétera, trabajando con un bien común, atendiendo una dinámica que hoy escuchábamos con Peter en un intercambio de qué lejos que a veces vamos los organismos con el seguimiento de los movimientos de los privados. Entonces, bueno, obviamente seguirlos nos hace difícil, pero que seguro los que van solos no van a llegar tan lejos como si fuéramos todos juntos y acompañados. Entonces, claramente, primero lo que más me moviliza es utilizar parámetros de subjetividad del amor, el humor y la relevancia del respeto común, ¿no es cierto? Pero parámetros objetivos para laburar en grupos, que es lo que decimos en Cambio Rural, utilizar parámetros objetivos. Buscamos la innovación, buscamos el acompañamiento público institucional, la aglomeración o la grupalidad. Esos son elementos que, como te digo, son alegorías que trabajamos en Cambio Rural, pero que claramente se dan en la cuestión del cannabis, pero lo podemos ver en la producción apícola, en la producción porcina, en la producción que se te ocurra. Lamentablemente esta tiene unas cuestiones regulatorias, hasta incluso, como decíamos con Peter, de construir generaciones que compartimos también con Peter, una afinidad personal y profesional, de construir generaciones ya no personales, sino institucionales, de romper con una cuestión de que el cannabis, tal o cual cosa, bueno, es lo que nos queda en Argentina por seguir trabajando. Nosotros, ahí Peter abrió el audio, seguramente que alguna cosita quiere complementar. Para cerrar, no quiero sacar más tiempo, magistral lo de Alejandro, y ojalá desde lo público y lo privado podamos siempre tener el capital social, el objetivo en común y cumplirlo. Conflicto vamos a tener siempre, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para resolverlo, nada más, esa es mi mirada. Gracias, Nahuel. Peter. Sí, yo quería felicitar, por supuesto, a los disertantes, pero sobre todo también a Emilia, que siempre sabe juntar a los mejores disertantes del país. Así que me gustaría un aplauso simbólico para ella. Y el otro también para las chicas de CAME, que está atrás de la cámara, trabajando y logrando cosas que son increíbles. Bueno, gracias a todos. La quiero, Emilia, para que arme la selección de fútbol, ¿no? Porque convoca a los mejores. Emilia, bueno, todo tuyo. Quiero recordarles que esta charla va a estar subida a YouTube dentro de 2 o 3 días y que las presentaciones que hoy subieron Alejandro y Mariano también van a estar mandadas a la gente que se ha inscrito vía mail. Así que bueno, sin más, Emilia, gracias. Gracias, Gastón. Bueno, felicitar a los expositores, brillantes las exposiciones, y también felicitar a todo el equipo de CAME que en cada conversatorio se lo pone al hombro, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, y continuaremos dándole continuidad a los conversatorios que vienen también, que ya vamos a cerrar también muy pronto con esta temática, así que bueno, agradecerles a todos por su tiempo y por poder compartir todo el conocimiento que demanda este tema, ¿no? Así que bueno, nada más que eso. Agradecer a todos mis compañeros que participan y personalmente a vos, Gastón, que siempre estás con muy buena predisposición para poder coordinar los conversatorios y bueno, nuevamente a todo el equipo de CAME, ¿no? Y a Peter, por supuesto, me estoy olvidando de Peter, mi compañero que me hace el aguante también, así que bueno, es un gran equipo, así que los felicito a todos. Bueno, muchas gracias, Emilia. Vamos a dar por finalizado. Gracias a los expositores, a toda la gente que nos viene siguiendo y viene viendo estas charlas, que muchos ya han repetido, han visto todas las charlas. Todavía hay 256 mirando la charla después de 2 horas, que es un montón. Más de 900 inscritos de todas las provincias, haciendo algo totalmente federal. Así que bueno, muchas gracias a CAME por brindar el espacio. Eduardo Rodríguez, ahí te veo, Jorge Pasos, Steffi, Ale, toda la gente de CAME y a todos ustedes que hacen posible y bueno, que siga este crecimiento. Así que damos por finalizado este webinario. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Nos estamos viendo. Gracias, Muy bueno. Gracias. Muchas gracias.